de carácter benigno y de carácter maligno. La primera patología es el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar. En el enfisema pulmonar hay una dilatación permanente de las estructuras alveolares, ¿no? Entonces, esta dilatación permanente se puede ver en las famosas EPOC, ¿no? En las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, por ejemplo, en el asma. Pero en el asma es una alteración transitoria durante el momento que tiene el paciente la crisis asmática, ¿no? Y una vez que se elimina la broncoconstricción, otra vez el aire sale. Pero en el enfisema no. En el enfisema se produce esta retención de aire de manera permanente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el enfisema para que esto se produzca? Bueno, en el enfisema hay la famosa ruptura septal. ¿Qué es la ruptura septal? Es la ruptura de un tabique alveolar. ¿Producido por qué? Producido generalmente por un proceso inflamatorio en el cual se producen, se estimulan enzimas que van a destruir los tabiques, ¿no? Elastasas, proteasas y todo eso. ¿Por qué se produce? Principalmente esta enfermedad está ligada al consumo de tabaco. Entonces, el tabaco genera una serie de sustancias tóxicas en el organismo y genera un proceso inflamatorio crónico en la cual hay presencia de sustancias que destruyen los tejidos y células inflamatorias como los macrófagos. Entonces, todo esto destruye los tabiques, ¿no? Al destruirse un tabique que separa dos espacios alveolares y se rompe el tabique, estos dos espacios se unen, ¿correcto? Se destruye el tabique. Quiere decir que el espacio que se forma es más grande y genera más presión sobre los espacios alveolares adyacentes. Esto va a generar mayor tensión y por lo tanto, sobre esos tabiques dañados, alterados, ¿no? Va a producir que se rompan más tabiques y se vuelva a producir un espacio mucho más grande. Entonces, una vez que ocurre el proceso de destrucción de los tabiques, comienza una secuencia en cadena. Esto, para que más o menos ustedes lo entiendan, yo siempre les digo que imaginen una chompa tejida, una chompa de lana que tengan. Esa chompa de lana, si ustedes le hacen unos huequitos a su chompa con una tijerita, cada vez que ustedes se saquen la chompa y se vuelvan a poner la chompa, ¿qué pasa con ese huequito? Se hace más grande. ¿Y por qué se hace más grande? Porque ustedes estiran la chompa al ponérsela y al volverla a sacar, ¿correcto? Es lo mismo que pasa en estos espacios. Entonces, los espacios se van agrandando a medida que se ejerce mayor presión y se hacen cada vez más grandes los espacios. ¿Qué repercusión tiene esto? Tiene varias repercusiones. Al haber ruptura septal, al generarse espacios más grandes, al hacerse el tejido menos elástico, ¿correcto? Porque los tabiques se destruyen, se hace menos elástico. ¿Qué es lo que produce? Que el aire quede atrapado. El aire comienza a quedarse atrapado, ¿correcto? A medida que el aire queda atrapado, el paciente va a tener toda una reestructuración pulmonar, es decir, sus pulmones se van a expandir, va a tener un tórax más ancho, lo que se conoce como tórax en tonel, ¿verdad? Se han dicho eso, un tórax ancho, ¿correcto? Su diafragma se va a ir cada vez haciendo más plano, debido a que sus pulmones se llenan más y más de aire. Este aire retenido, porque es un aire que queda atrapado en estos espacios, va a generar que no tenga un buen intercambio gaseoso, ¿correcto? Es una persona llena de aire, pero sin embargo tiene dificultad respiratoria. No va a estar cianótico, no va a estar azul, porque él sí tiene aire, pero aire con CO2 retenido, sin poder hacer intercambio gaseoso. Entonces van a ser los famosos resopladores rosados, ¿no? Va a tener problemas respiratorios debido a esta nueva alteración que se ha producido en su sistema respiratorio. ¿Producto de qué? Del consumo de tabaco. ¿Qué es lo que vamos a ver macroscópicamente? Esos espacios, llamados espacios o fenestraciones o estructuras medias quísticas en el pulmón, que pueden
puede ser en la parte interna o en la parte periférica. Por ejemplo, aquí ustedes pueden verlos, ¿ven? No sé si ven, normalmente mi pulmón es como una esponjita, ¿correcto? Pero yo nunca veo espacios tan grandes, visibles al ojo. Normalmente los espacios alveolares son tan pequeños que solo los veo con microscopio, no los veo macroscópicamente como pueden ver. Ah, una cosita más, algunos de estos espacios pueden llegar hasta la zona de la pleura, lo que se llaman las bulas enfisema. Algunas de estas bulas se pueden romper y permite la salida de aire hacia el espacio, ¿no? Hacia el mediastino, produciendo neumotórax, ¿no? Entonces, esta enfermedad tiene mucha repercusión. Al final, el paciente con este tórax tonel, lleno de aire, con dificultad respiratoria, va a terminar pegado a una máquina que le brinde oxígeno para poder respirar. A pesar de que está lleno de aire, pero no puede hacer un intercambio gaseoso, necesita una máquina para poder respirar. Entonces, así termina la mayoría de personas con este cuadro de enfisema. ¿Cómo lo vemos al microscopio? Lo vamos a ver así. Si ustedes miran esta imagen, mirarán y dirán, ah, un pulmón. ¿Dónde está la patología? No la veo. La patología está ahí. Para que ustedes puedan ver la patología, tienen que buscar algo normal y siempre a partir de lo normal guiarse en lo patológico. ¿Qué sería lo normal aquí? A ver, voy a tratar de buscar algo normal, más o menos algo normal para que ustedes me puedan entender. Son estos pequeños espacios, porque estoy al menor aumento, ¿correcto? Estos espacios pequeños que ustedes ven aquí es un espacio alveolar, ¿correcto? Ese es el tamaño normal porque estoy al menor aumento. Si eso es mi normal, ¿qué cosa es esto? Esto es la normal. Estos son los espacios que les dije. Aquí, ¿cuántas estructuras alveolares se habrán roto para formar esto? No sé, unas 30, se han roto varios y han formado un espacio muy grande que está lleno de aire, ¿correcto? Entonces, si ustedes comienzan a mirar, siempre busquen algo normal, porque al principio uno lo mira y dice pulmón, ¿no? Y pasa la imagen rápido, ¿no? Porque ustedes ya conocen el pulmón, pero este es menor aumento. O sea, imagínense el tamaño de estos espacios, son espacios bastante grandes, ¿no? Si nos acercamos a ver esos espacios, por ejemplo aquí ya estoy a un mayor aumento, entonces voy a tener que ver qué características. Primero, espacios grandes llenos de aire, como primera característica. Segunda característica, las paredes o los tabiques se encuentran adelgazados. Miren estos tabiques que parecen un hilito dibujado con lapicero. Delgado. Normalmente mis tabiques tienen que ser mucho más gruesos, porque por aquí hay estructuras, generalmente estructuras, vasos sanguíneos que llevan sangre para un proceso de intercambio gaseoso. Pero aquí mis paredes se han ido adelgazando de tal manera que quedan pequeñas líneas. Incluso algunos tabiques se han roto y quedan pequeños tabiques flotando. Miren, un tabique, un pedazo del tabique aquí flotando, porque el resto del tabique ya se destruyó. ¿Correcto? Entonces, espacios adelgazados, tabiques adelgazados y pequeños espacios ahí flotando. ¿Correcto? Aquí también. ¿Qué más debo ver? Antracosis. ¿Recuerdan que la antracosis es el depósito de carbón? ¿Correcto? Este paciente debe ser un paciente fumador, probablemente. O si no, es un paciente que ha tenido algún proceso, ¿no? En el cual pues, sus pulmones se han dañado. Puede ser, por ejemplo, un minero, ¿no? De la mina de carbón, en fin. Miren aquí, otra vez, mayor aumento, ¿correcto? Siempre miren los tabiques. En esta imagen, justo les han puesto un tabique delgadito para que ustedes lo puedan ver. Miren cómo este tabique se ha adelgazado. Está a un punto de romperse el tabique. En cualquier momento este tabique se rompe y estos espacios se juntan. Como he dicho, este espacio mucho más grande va a ejercer mayor presión y va a generar que se produzca otra ruptura. Entonces, es una secuencia en cadena.
Una característica más que tiene esta patología, ustedes miran, hay mucha congestión, muchos vasos con gran cantidad de matíes en su interior. ¿Por qué? Les dije que por estas paredes, estos tabiques, pasaban vasos sanguíneos. Pero cuando se rompe un tabique, ¿qué pasa con ese vaso sanguíneo? El vaso sanguíneo llega hasta un punto y se encuentra con que el tabique está roto. ¿Qué hará ese vaso? Buscará de alguna manera continuar o seguir, o quedará estancada la sangre. Entonces, aquí en esta patología hay muchos vasos, ¿no?, bastante congestivos, bastante dilatados debido a la ruptura. ¿Y eso en qué se traduce? En una hipertensión pulmonar. El paciente tiene mucha congestión de sangre en sus pulmones debido a esta ruptura. Entonces es una patología compleja, por eso les dije que hay una reestructuración de todo el sistema pulmonar de este paciente, ¿correcto? Y la causa de esto es intencional, porque el paciente ha fumado porque quería. Entonces termina con una patología de este grado, ¿no? Entonces siempre vean eso. ¿Ok? Miren ahí, hacia el lado derecho, la antracosis, ¿no?, la cantidad de macrófagos llenos de carbón, ¿no?, de sustancias, ¿no?, de lo que fuma. Y miren, tabiques flotando, tabiques adelgazados, espacios muy grandes, mucha congestión. La congestión ustedes la ven por la presencia de los hematíes. Miren, acá hay un vasito y aquí dentro están sus hematíes. Acá hay otro vasito, acá hay otro, aquí hay otro. Ustedes comienzan a ver la cantidad de hematíes que hay por todos lados, se van a dar cuenta que este paciente tiene mucha congestión. ¿Cómo recuperamos a este paciente? No hay manera de recuperar, no hay manera de regresar a su estado basal, ¿no? Lo que se trata es, con medicamentos, tratar de disminuir la progresión de la enfermedad, o sea, que no continúe dañándose, ¿no? Pero ese proceso es difícil. Generalmente estos pacientes terminan conscientes pegados a un monitor que les dé aire, porque no pueden despegarse de este monitor porque sus pulmones ya no funcionan correctamente. Entonces ya no hay forma de recuperar un pulmón con este daño, ¿no? En física. ¿Okay? Entonces, siempre que vean una imagen, como les digo, la primera imagen traten de fijar algo normal para que ustedes puedan reconocer lo patológico. La última imagen del enfisema, sí. Pasamos a la bronconeumonía. ¿Qué es la bronconeumonía? Es un proceso inflamatorio de las vías respiratorias bajas, que significa de las estructuras terminales, bronquiolo-alveolar. Es aquí donde se produce la infección. En este caso, la bronconeumonía puede ser de origen bacteriano, principalmente, y se va a dar en determinadas poblaciones. ¿Quiénes son las poblaciones más afectadas de bronconeumonía? Los niños, sobre todo los niños menores o alrededor de un año, ¿no? En esa etapa de la vida tienen mayor propensión. Obviamente que hay niños más propensos. ¿Cuáles son? Los niños que nacen con bajo peso al nacer, los niños que tienen otros tipos de problemas respiratorios, por ejemplo, son asmáticos, los padres son asmáticos, los niños de padres que fuman, ¿no? En fin, entonces son niños con problemas de inmunidad un poquito baja, y un proceso infeccioso bacteriano produce una inflamación de sus vías respiratorias bajas. Generalmente, ¿no?, vamos a ver ahorita la imagen histológica, se ve radiográficamente una zona de condensación, pues una zona, ¿no?, radiopaca en los pulmones, ¿no? Cuando se ve macroscópicamente esta imagen, ¿no?, cuando recibimos el pulmón, en este caso, pues el pulmón de un niño que ha fallecido por esta patología, porque en nuestro país sí hay una mortalidad de los niños que tienen estas patologías infecciosas. En otros países ya esta mortalidad está reducida, en nuestro país todavía hay. Entonces, cuando uno recibe un pulmón de un niño que
fallecido por esta patología, macroscópicamente, cuando tú lo tienes en fresco al pulmón, a veces no se puede ver, no es nítida la patología. Tienes que fijar primero la muestra. Al fijarla, se puede ver. Obviamente que si la neumonía es tan severa como esta, sí se logra ver con mejor precisión, pero no se palpa tan bien. Cuando tú lo fijas, esta zona se pone indurada. La textura de este tejido, ¿no? se siente más dura, ¿correcto? Y se ve un área medio amarillento a un color verdoso, ¿no? Una zona consolidada de este color amarillento verdoso, principalmente en los lóbulos inferiores del pulmón. ¿Por qué? Porque todas estas secreciones, todo este líquido cae hacia los lóbulos inferiores. Entonces ahí es donde nosotros vamos a encontrar la zona de condensación, ¿correcto? Esta zona de condensación pueden ser áreas, ¿no?, que pueden confluir y hacer una zona mucho más grande. Y esta consistencia que tiene es una consistencia de hepatinización, o sea, nuestro pulmón parece como un hígado, así de duro, compacto, muy rojizo. Se llama hepatinización del pulmón. Muy bien, entonces esta zona donde hemos encontrado, y si lo tuviéramos en fresco, ¿no?, yo podría presionar mi pulmón y vería material medio purulento, ¿no?, material medio blanco amarillento, como la pus que ustedes conocen. Cuando vemos entonces histológicamente, vamos a ver primero nuestro pulmón. Ustedes dirán, ¿dónde están las estructuras alveolares? Ahí están, pero están repletas, rellenas de células inflamatorias. En la bronconeumonía, que es un proceso infeccioso agudo, ¿no?, porque de un momento al otro se produce la infección, estos niños van a tener las estructuras alveolares repletas de células inflamatorias de tipo agudo, es decir, neutrófilos polimorfos, metidos en esto, ¿no? No se va a ver nítidamente al menor aumento como aquí, porque tenemos que acercarnos para poder ver bien. Entonces vamos a ver la estructura alveolar llena de células inflamatorias, ¿correcto? Ahorita nos acercamos un poquito mejor y lo vemos. Sí, la vez pasada les dije que cuando hay proceso inflamatorio agudo, ¿con qué iba asociado? ¿Se acuerdan? Con edema y con congestión, ¿correcto? Porque para que las células inflamatorias lleguen aquí, llegan por alguna parte. ¿Cómo llegan? A través de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a dilatarse para poder llevar más células inflamatorias y les dije, las células inflamatorias salen con líquido, con plasma. Entonces, aquí ustedes van a ver edema, edema pulmonar, células inflamatorias y mucha congestión. Son las tres características que ustedes van a ver en estos procesos de bronconeumonía. No sé si ven aquí, voy a acercarme para que lo puedan ver. ¿Se acuerdan cómo veían el edema? Ustedes lo han visto en patología general. Ven aquí donde mi manito se mueve, o aquí el edema es un material proteináceo, un líquido proteináceo que sale y que tiene una tonalidad rosada. Mientras más proteínas tenga, tendrá una coloración un poquito más rosada, como este de aquí. Entonces ustedes ven acá, ¿no?, zonas alveolares que tienen edema. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué no es la imagen de edema pulmonar? Porque lo más impactante aquí son las células inflamatorias, ¿no? El proceso real es las células inflamatorias. Si solo hubiera este material, pues sería una imagen de edema pulmonar. Aquí lo que predomina son las células inflamatorias. Células inflamatorias, edema y congestión. Aparte de eso, otra característica más que puedo encontrar es daño de las células alveolares. Aquí, en los espacios alveolares, hay células que lo tapizan, los famosos neumocitos. Y estos neumocitos también son dañados por el proceso inflamatorio. Entonces puedo encontrar estructuras alveolares
sin sus células que lo cubren. No es que esas células se murieron para siempre, sino que esas se van a reepitelizar conforme pase el proceso inflamatorio. Pero en el momento del proceso, algunas de estas células se pierden y podemos encontrarlas flotando, ¿no?, dentro de la estructura alveolar. Mayor acercamiento. Ven aquí las células inflamatorias, donde está mi manito. Ven acá las células inflamatorias. Lo que prima son estas células inflamatorias que están dentro del espacio alveolar. Miren aquí, en donde está la manito, hay el edema y aquí las células inflamatorias. Por ahí pueden haber algunos otros tipos de células, como esta de acá, que pueden haber macrófagos que fagocitan ese edema, ese líquido, los detritos, las células muertas que están ahí, pero lo que prima principalmente son las células inflamatorias de tipo agudas. Esas son las que ustedes van a encontrar en las mayores áreas de su lado. Entonces lo que van a buscar es siempre al mayor aumento. Primero mírenlo al menor aumento, y ahí se acercan un poquito más y van a ver las células inflamatorias de tipo agudo. Eso es lo que ustedes deben buscar en la lámina de agua, ¿no?, junto con su edema pulmonar. Mayor aumento. Voy a acercar un poquito para que lo puedan ver. Aquí están las células que tapizaban mi estructura alveolar, mis neumocitos, mis células aquí. Y miren acá, polimorfos, polimorfo, polimorfo, polimorfo. Si ustedes comienzan a mirar las células que se encuentran aquí, van a reconocer que son los polimorfos neutrófilos, ¿no? Pues todas estas células inflamatorias se encuentran presentes dentro del espacio alveolar, ¿correcto? Entonces, tiene vuelvo a repetirles, una mortalidad un poco elevada en nuestro país en los niñitos que tienen esa enfermedad. Bronconeumonía. Otra vez, aquí miren, neutrófilo, voy a tratar para que lo vean mejor. Miren acá, la célula que se encuentra, ¿sí?, aquí al costado, aquí, aquí, aquí. Ustedes comienzan a mirar todas las células que ustedes están encontrando, son células de inflamación aguda. Por ahí hay un linfocito, otro tipo de células puede haber, pero la gran mayoría son células de inflamación aguda, ¿correcto? Células de inflamación bronconeumonía. Igualmente aquí, ¿no?, acá hay bastante congestión, incluso hasta un poquito de hemorragia pulmonar, pero siempre vean las células inflamatorias, ¿no? Eso es lo que ustedes nos va a guiar en este proceso. Sí, son hematíes, ¿no? Hematíes, por eso les digo un pequeño foco de hemorragia pulmonar. La tercera lámina que vamos a ver es la tuberculosis pulmonar, pero miliar. Ustedes ya saben la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar es formada por el Mycobacterium tuberculosis, ¿correcto? Entonces, el Mycobacterium tuberculoso llega al pulmón a través, ¿no?, de las gotitas de flúor, por la respiración, ya lo saben, llega al pulmón con una primera infección y de ahí puede localizarse en nuestro pulmón produciendo un granuloma tuberculoso. ¿Se acuerdan que lo
tenía necrosis gaseosa, corona de linfocitos, epitelioides, corona de linfocitos y sus células de Lange. ¿Correcto? Hasta ahí ustedes están hablando de una tuberculosis pulmonar clásica. ¿Correcto? Dentro del granuloma, en la necrosis gaseosa, ¿quién se encontraba? ¿Se acuerdan? El Mycobacterium tuberculoso. ¿Correcto? No lo veían ustedes porque necesitaban una coloración especial, la coloración de Cienix. Pero dentro del granuloma, ustedes saben que está el Mycobacterium tuberculoso. Muy bien. Hasta ahí entonces estamos en una tuberculosis clásica. ¿Cuándo se convierte en una tuberculosis miliar? Este granuloma tuberculoso que está destruyendo tejido pulmonar puede llegar en algún momento hasta las estructuras arteriales, alguna pequeña arteria, ¿no?, en la cual puede romper la pared y drenar el contenido de este granuloma al torrente sanguíneo. Entonces, una vez que este granuloma entra en contacto con el torrente sanguíneo, se libera ese material y se disemina por todo el cuerpo, produciendo una tuberculosis masiva. Ya no una tuberculosis localizada en el pulmón, sino una tuberculosis que va a llegar a nivel cerebral, va a llegar a nivel hepático, va a llegar a nivel de peritoneo y va a regresar al pulmón, pero en el pulmón ya no va a formar una masa única, sino que como viene por el torrente sanguíneo, va a formar múltiples lesiones granulomatosas muy pequeñitas, ¿no? Pequeñitas, parecidos a granos, por eso se llama miliar, ¿no? Viene la palabra mijo, que es un grano pequeñito, una semilla. Entonces le pusieron ese nombre, tuberculosis miliar, ¿correcto? Entonces la tuberculosis miliar es una tuberculosis diseminada, ¿no?, en la cual obviamente el paciente afectado pues decae rápidamente, tiene mucha fiebre, baja de peso y puede fallecer rápidamente porque es una tuberculosis diseminada en todo su cuerpo. Entonces, si ustedes miran el pulmón que está a este lado, van a ver que se parece a la tuberculosis normal, es decir, tiene un color medio amarillento, tipo queso o requesón, ¿no?, característico de la tuberculosis, pero si ustedes miran, no hay una imagen localizada, sino que todo el pulmón está comprometido por esa nueva tuberculosis, ¿no?, que es secundaria al proceso primario catenario. ¿Correcto? Entonces, aquí en la siguiente imagen, ustedes miran, esta es una imagen a mayor aumento, para que ustedes vean la imagen macroscópica de la lesión. Y ustedes pueden ver los granulomas, que son pequeñitos, son como granitos, como puntitos, ¿correcto? Debido a que los granulomas son tan chiquititos, ¿no?, por eso se le puso tuberculosis miliar, por la forma de esta semilla que les digo. Entonces, si ustedes miran, estoy en el mayor aumento. Ustedes ven las lesiones granulomatosas como puntitos amarillitos que están en todo mi pulmón, ¿ven? ¿Correcto? Entonces, cada uno de esos es un granuloma chiquitito. La imagen histológica de esta patología es esta de aquí. Otra vez ustedes miran, reconocen que están en pulmón. ¿Y cuál es la patología aquí? La patología es los granulomas. ¿Dónde están los granulomas? Aquí. Pero así chiquitito, porque cuando yo me acuerdo haber visto patologías generales, el granuloma era más grande. Sí, porque esta es una tuberculosis miliar. Los granulomas son pequeñitos, ¿correcto? Son granulomas que apenas miden hasta 2 milímetros, o sea, son bastante pequeños. Por eso es que ustedes lo ven así chiquitos. ¿Correcto? En esos granulomas, ustedes puede ser que no encuentren todas las capas que ustedes recordaban. Es decir, puede ser que como el granuloma es tan pequeño, no vean la necrosis gaseosa, pero sí van a reconocer las células epitelioides, la corona de linfocitos y las células de Lange. Recuerden ustedes que el granuloma, ¿qué es? El granuloma es el acúmulo de macrófagos.
¿no? Que tienen esta forma medio redondeada. Entonces, si yo encuentro aquí células epitelioides y células de lana, eso es un granuloma, y ya tiene macrófagos en su interior, ¿correcto? Que no encuentre la necrosis gaseosa no significa que no sea granuloma tuberculoso, ¿no? Muy bien, entonces ahí hay dos granulomas. Ok, me acerco aquí un poquito más y aquí puedo ver mi granuloma tuberculoso, ¿correcto? Otra vez, una lesión redondeada con mis macrófagos aquí. Ahorita nos vamos a acercar para que lo puedan ver un poquito mejor y reconozcan las células, ¿correcto? Pero recuerden, los granulomas que ustedes van a ver son bastante pequeños, justamente porque es una tuberculosis diseminada de esta manera. En cambio, en la tuberculosis anterior que ustedes han visto, veían granuloma bastante grande, con mucha necrosis, ¿no? Porque la lesión era localizada. Aquí es el granuloma pequeñito que habíamos visto, ¿no? Les dije, puede hacer que no vean necrosis gaseosa. Aquí en este granuloma no veo necrosis gaseosa, ¿correcto? Pero sí veo las células epitelioides, y la corona de linfocitos. ¿Cuáles son las células epitelioides? ¿Se acuerdan? Las larguitas. Estas células alargaditas. ¿Ven estas células alargadas? También. Aquí otra célula alargada. Célula alargada. Aquí también. Aquí también. Todas estas células alargadas que ustedes ven con un citoplasma un poco amplio son los macrófagos. Anteriormente, hace muchos años, ¿no? Se creía que estas células parecían epiteliales por ser así alargadas, ¿no? Y decían, ¿por qué se han producido células epiteliales aquí? ¿Qué pasó? ¿No? Después, con los estudios que se hicieron, ¿no? De histoquímica y todo lo demás, se descubrió que estos no son células epiteliales, sino son macrófagos transformados que han adoptado esa forma media alargada. Y por eso se quedó con el nombre de células epitelioides, porque parecían epiteliales, pero son macrófagos, ¿correcto? Esas son células epitelioides, macrófagos. Y el conjunto de macrófagos se llamaba granuloma. Entonces, eso es un granuloma, ¿correcto? Ahora, esta célula alargada, ¿correcto?, se diferencia de esta célula redondita. ¿Ven acá? ¿Ven que hay muchas células redonditas hacia la periferia? Esta es la corona de linfocitos, ¿correcto? El linfocito se ve como una célula como si no tuviera citoplasma, porque su citoplasma es muy escaso, pequeño sí lo tiene, y se ve prácticamente el núcleo de la célula. Entonces, se reconoce el linfocito y la célula epitelioide, ¿correcto? Y esta célula, ¿cómo se llama esta célula? ¿Se acuerdan? Célula de Lang. Célula de Langerhans. Es una célula gigante formada por la unión de muchos macrófagos que se han juntado, todos han aportado citoplasma y núcleos, y los núcleos se disponen hacia la periferia, dejando un área donde no se unen. Tenía la forma, los núcleos de herradura, ¿se acuerdan? Entonces aquí se ve la célula de Langerhans. Entonces, ¿reconocemos nuestro granuloma? Sí, bastante sencillo de reconocer, ¿correcto? Veamos aquí, este es otro granuloma. Entonces, otra vez miraremos y iremos a ver si reconocemos a las células epitelioides y a los linfocitos, ¿no? Miren acá, célula alargada, miren cómo las células son alargadas, los núcleos también son alargados, ¿ven? ¿Ven la diferencia entre estas células alargadas y los linfocitos? ¿Ven? La corona de linfocitos. Entonces, ¿sí puedo reconocer ambas células? Sí se reconocen. Células alargadas, núcleos alargados y corona de linfocitos, ¿no? Linfocitos redonditos. Y ahí está siempre su acompañante, que es la célula de Langerhans, la célula gigante multinucleada de Langerhans. Está ahí presente. ¿Correcto? Entonces, ese es nuestro granuloma tuberculoso. En este caso, la tuberculosis biliar.
anterior? Sí. Sí, ¿no? Es la misma. Ah, pero mayor aumento. Bueno, es la misma imagen, ¿no? Que la anterior que hemos visto, ¿no? Entonces, las células epitelioides y las células gigantes de la. Muy bien, pasamos a la patología tumoral, el carcinoma broncogénico. Primer tumor, carcinoma broncogénico. Ustedes lo han visto también en su teoría. El carcinoma broncogénico tiene características muy específicas. Carcinoma broncogénico, carcinoma frontal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el carcinoma broncogénico es un tumor maligno, ¿no? Bastante frecuente en el pulmón. Este carcinoma se origina principalmente y tiene características macroscópicas muy específicas. En primer lugar, es un tumor central. ¿Qué quiere decir? Está en la parte central de nuestro pulmón. Y siempre va a estar pegado a un bronquio principal, un bronquio grande. ¿Por qué? ¿Por qué estará pegado ese bronquio? Porque aparecerá así. Porque el origen del carcinoma broncogénico es en el epitelio, ¿no?, del bronquio metaplásico. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos en el bronquio ¿qué tipo de epitelio? Un epitelio de tipo respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, ¿se acuerdan? ¿Correcto? Pero ¿qué pasa cuando una persona fuma? Se produce un proceso, ¿se acuerdan? Metaplasia. ¿Qué era la metaplasia? Un cambio El cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. Mi epitelio en este bronquio principal, que está entre las estructuras más grandes, donde entra el humo del cigarro, donde mi epitelio es dañado constantemente, este epitelio se transforma en un epitelio que resista más. Y ese epitelio se llama epitelio escamoso. Entonces se transforma, una manera de protegerse, en un epitelio metaplásico de tipo escamoso. Ese epitelio escamoso, debido al constante daño del cigarro, de que la persona fuma y todo eso, hace que esas células se transformen en células neoplásicas. Y esas células neoplásicas dan origen a un cáncer de tipo escamoso, porque el epitelio metaplásico, que ahora es escamoso, dará origen a un carcinoma de tipo escamoso. Es decir, el carcinoma broncogénico es un carcinoma de tipo escamoso o epidermoide, ¿correcto? Por eso siempre el tumor está pegado a un bronquio, porque a partir de aquí es su origen. ¿Me dejé entender? ¿Sí? Entonces siempre es central y pegado al bronquio. Segunda característica, es un color blanco y una consistencia dura. Como es un tumor de rápido crecimiento, ¿no?, de rápido crecimiento, entonces en la parte central del tumor puede verse áreas quísticas o áreas de necrosis. Como ustedes ven aquí, hay pedazos de nuestro tumor como si estuvieran quedándose huecos. Estas zonas es que el tumor se está necrosando por dentro, porque crece rápidamente y el riego sanguíneo no abastece a todo el pulmón. Entonces, blanco, ¿correcto?, duro y con áreas de necrosis. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos un paciente fumador, lo primero que debemos pensar, la primera probabilidad es que sea un carcinoma broncogénico. Y eso probablemente cuando se le hace una placa al paciente y se vea la localización, ustedes digan central, lo más probable es que sea un carcinoma broncogénico, ¿no?, por las características que hemos hecho. Le preguntaremos, ¿usted fuma? Sí. ¿Cuántas días al día? 5. Un carcinoma, entonces, de ese tipo. Muy bien, entonces vemos aquí la imagen. Cuando vayamos viendo a lo largo de las clases, ustedes van a ver distintos tipos de cánceres y la gran mayoría de ellas son muy parecidos, solamente que ustedes tienen que reconocer el órgano, ¿correcto? Si yo les pongo esta imagen, ¿no?, de este carcinoma escamoso, que ahorita lo vamos a ver,
y les pongo al lado una estructura pulmonar como otras estructuras alveolares, ustedes van a reconocerlo. Pero si yo les pusiera solamente esta imagen, solamente la imagen del tumor, por ejemplo, un tumor anal con estas características, ustedes reconocerían que es un carcinoma de tipo escamoso, quiere decir que tiene las mismas características. Es un cáncer que es originado en la piel, un epitelio escamoso, y a partir de ahí, sea un cáncer de la piel, sea un cáncer de esófago, sea un cáncer de la región anal, sea un cáncer en el pulmón originado de este epitelio, todos tienen más o menos las mismas características. ¿Me dejo entender? Porque todos se han originado de un mismo tejido, del epitelio escamoso. Entonces, cuando vayamos viendo cánceres de tubo digestivo, cánceres de piel, ustedes van a decir, esa imagen me parece la misma, la reconozco. ¿Por qué? Porque es el mismo carcinoma. Igual cuando veamos adenocarcinomas, ¿correcto? En este caso, ustedes tienen acá el pulmón y acá tengo mis estructuras alveolares. Reconozco entonces que aquí está mi pulmón normal, porque a pesar de que tenga ciertas alteraciones, es decir, que mis espacios sean un poco más grandes, que estén medio distorsionados, que vea acá un poco de ruptura de los tabiques, pero reconozco que este es mi pulmón, ¿correcto? Y aquí está mi masa tumoral. Toda esta zona es la masa tumoral. Toda esta zona es la que me llama la atención. Para poder verla bien, tengo que acercarme para ver las características, porque a menor aumento no las voy a reconocer. Solamente reconozco que ahí está la masa tumoral y es ahí donde me voy a acercar. Aquí nosotros podemos verlo mejor, ¿correcto? Esta es la zona de mi pulmón, ¿ok? Reconozco acá, está mi estructura alveolar, ¿correcto? Aquí también, ¿no? Y aquí está la zona tumoral. Cuando yo veo la zona tumoral, la comienzo a ver. ¿Okay? Miren aquí, ¿no les recuerda esto algo? ¿Recuerdan ustedes cómo era el epitelio escamoso en la piel? ¿Recuerdan? Era un epitelio estratificado. ¿Se acuerdan? Epitelio estratificado eran células planas, una sobre otra célula plana, y poco a poco las células iban haciéndose un poquito más grandes hasta terminar aplanaditas. Miren acá, las células tienen cierto orden. Cada una de las células está encima de la otra como si fueran ladrillitos, ¿no? Como ordenaditas. Entonces, este epitelio que ustedes ven les debe recordar al epitelio de la piel. Es un epitelio escamoso, originado en ese tipo de epitelio, ¿no? Entonces, epitelio escamoso. Las células del epitelio escamoso son muy cohesivas, tienen uniones entre las células, ¿correcto? Entonces son células unidas, ¿no? Compactas, adheridas entre ellas. El citoplasma de estas células es bastante amplio, ¿no? Los núcleos tienen alteraciones debido al cáncer, es decir, son núcleos grandes, ¿no? Hay una alteración de la relación núcleo-citoplasma y también hay mitosis, ¿ok? Nos acercamos un poquito más, miren acá el epitelio, ¿correcto? Miren acá está la base de mi epitelio y aquí comienzan las células a formarse, ¿no? Unas unidas a las otras, ¿correcto? ¿Me dejo entender? Como ladrillos, como les deben haber explicado en histología, ¿correcto? Todas estas células muy unidas, muy cohesivas. Miren, por ejemplo, esta célula, con su núcleo grande y su citoplasma muy escaso, ¿correcto? Incluso estas células tienen distorsiones por el cáncer y pueden tener hasta mitosis, ¿correcto? Acá hay una mitosis. ¿Ok? Entonces, ustedes miran esta imagen y lo primero que deben recordar es que se les parece un tejido, tiene que parecérseles al epitelio de tipo escamoso de la piel. Por esto es un carcinoma escamoso, ¿no?, del pulmón, un carcinoma epidermoide o un carcinoma broncogénico. Si ustedes ponen cualquiera de los tres nombres en el examen, no hay problema, creo que son lo mismo, son sinónimos.
Igualmente aquí, miren acá está la base de mi epitelio y a partir de aquí comienzan las células tumorales, todas unidas, ¿no? Unidas entre ellas con estas uniones, todas ordenaditas, ¿no? Una sobre la otra, formando filas de células, ¿ven? Como nos pasa mi puntero, que es una fila de la célula, esta es otra fila, todas ordenaditas, esta es otra fila, y así sucesivamente formando el grosor de todo este epitelio tumoral, ¿no? Y entre esas células puedo ver, ¿no? Mitosis, que es bastante común en este caso, ¿correcto? Carcinoma broncogenito. Otra imagen, miren acá está la base de mi epitelio y a partir de aquí se forman las células tumorales, ¿ven? Que van formando una capa sobre otra, ¿no? De tal manera que van formando capas y capas de células tumorales, ¿no? En esta imagen. Muy bien, esta imagen del carcinoma escamoso va a contrastar con la imagen del adenocarcinoma, ¿correcto? El carcinoma escamoso, que ustedes acaban de ver, se va a originar en los tejidos que estén cubiertos por epitelio escamoso, sea piel o mucosas. Entonces, si yo les hablo de cuello uterino, encontraremos que la mayor frecuencia es un carcinoma escamoso que está cubierto por epitelio. Si les hablo de la piel, ¿qué cáncer será el más común? Un carcinoma escamoso. Si les hablo de faringe o de la boca, ¿qué carcinoma será más frecuente? Un epitelio escamoso. Si yo les hablo de estructuras glandulares, de glándulas, ¿no? Por ejemplo, endometrio, por ejemplo, estómago, por ejemplo, colon, por ejemplo, mama, el carcinoma que va a primar va a ser el adenocarcinoma. O sea, donde hayan estructuras glandulares, lo que ustedes van a encontrar son adenocarcinoma. En el caso del pulmón, adenocarcinoma pulmonar. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es la imagen macroscópica del adenocarcinoma? Distinta al carcinoma broncogénico. Primero, el adenocarcinoma es periférico. ¿Se acuerdan que el otro estaba pegado a los bronquios principales? Este no está pegado a los bronquios, sino más que todo está distal. Entonces, ¿este tiene relación con el cigarro? No. Este aparece por otras causas. ¿Ok? Entonces, distal, periférico. Segunda característica, el color. El carcinoma broncogénico dijimos que era color blanco. El adenocarcinoma es de un color medio amarillento. Otra característica, dijimos que el carcinoma broncogénico era duro. Les dije, la textura es dura. Este adenocarcinoma es blandito, suave. ¿Por qué? Porque vamos a ver una característica importante. Los adenocarcinomas forman moco. Entonces, la gran mayoría de adenocarcinomas tienen una consistencia muy suave porque tienen moco en su interior. ¿Correcto? Entonces, el carcinoma broncogénico, ¿de dónde les dije que se originaba? Del epitelio que cubría los bronquios principales. ¿De dónde se origina el adenocarcinoma? ¿De dónde sale este adenocarcinoma? De las células que cubren a las estructuras alveolares. ¿Correcto? Hay otra imagen que la voy a poner primerito para que me puedan entender esta. Miren aquí. A ver, tomen la fotito para poder aumentar. ¿Okay? Miren aquí mi estructura alveolar, ¿correcto? Está tapizada por células, por los neumocitos, ¿correcto? Acá está. Muy bien. ¿De dónde se origina el adenocarcinoma? De estas células. Entonces,
las células que se vuelven tumorales tratan de remedar a la estructura que le dio origen, formando una célula tumoral que trata de formar una estructura alveolar. No será igualita, no es la misma, pero trata de remedar, ¿correcto? De parecerse. Aquí las células alveolares tapizan mi estructura alveolar, bronquiolo alveolar. Aquí en el adenocarcinoma, miren cómo estas células tumorales tapizan esta estructura que trata de similar o de parecerse a la estructura alveolar, pero es tumoral. ¿Me dejo entender? ¿Lo vuelvo a repetir? Ahorita regreso para que vean las otras imágenes. ¿Ya? Miren aquí, estructura alveolar normal, paredes delgadas, ¿correcto? Células normales, neumocitos que lo tapizan. Y ahora miren esta estructura tumoral. Se tiende a parecer, parece una estructura alveolar, pero tapizada por células tumorales. ¿Correcto? En el adenocarcinoma, las células tumorales que se originan de una estructura glandular tratan de asemejar a esa estructura, formando una estructura también glandular, tapizada por células tumorales, pero siempre tienen una luz. ¿Por qué? Porque la glándula siempre tiene una luz. Entonces, para que sea un adenocarcinoma, tienen que tener ustedes una estructura glandular con células tumorales y siempre tienen que tener una luz, que es más o menos parecido a lo que era normalmente. Entonces, el adenocarcinoma siempre es una estructura glandular con luz y las células que lo cubren son células tumorales. ¿Correcto? Si ustedes van a ver un cáncer de colon, un cáncer de estómago, un cáncer de endometrio, todas van a encontrar ustedes una glándula tumoral con una luz y células tumorales alrededor. ¿Correcto? Estas células tumorales, ¿de dónde nacieron? De las células normales que tapizaban estas estructuras. Por eso ustedes van a encontrar que este cáncer también se llama bronquiolo alveolar. Adenocarcinoma bronquiolo alveolar. Su origen es la estructura terminal bronquiolo alveolar. Y ahí, de esas células tumorales, es que apareció este tumor. Ahora, ¿cómo son estas células tumorales? Estas células tumorales son células, como ustedes ven, grandes. Si ustedes lo comparan con las células normales, son células grandes, ¿correcto? Son células con núcleos bastante grandes, con alteración de la relación núcleo-citoplasma. Muchas de ellas forman como penachos o como estructuras papilares que se desprenden hacia la luz. Miren aquí, algunas de ellas tienen vacuola de moco. Acá donde mi manito está, miren acá, hay una vacuola de moco. Acá también hay otra vacuola de moco. Normalmente los adenocarcinomas secretan moco y por eso la textura de estos tumores es blanda, porque está llena de moco tumoral. Entonces, si ustedes miran aquí, siempre van a ver que la estructura se asemeja, se parece, da la imagen como si fueran estructuras alveolares, porque eso es por su origen, alveolares, tapizadas por células tumorales muy grandes, muy distorsionadas, ¿no? Con alteraciones tumorales. Pero da la imagen que remedara o quisiera formar una estructura alveolar. ¿Correcto? Okay. En esta imagen podemos ver, esta es mi estructura alveolar, ¿no? Tumoral. Miren estas células, ¿no? Y ahora otra característica de los tumores. Normalmente las células normales son células que tienen núcleos redondos, pequeños, con bordes uniformes, ¿no? Redondeaditos. Las células tumorales, como estas, miren acá, tienen núcleos muy grandes, tienen poco citoplasma y miren los bordes del núcleo, son irregulares.
La cromatina también de estos núcleos es irregular, es brumosa. Miren, hay áreas más oscuras y más claras. Si yo lo comparo con una célula normal, que todo su núcleo es uniforme, estas son distintas. Otra característica de las células tumorales es la presencia del nucleolo. Todas estas características tumorales que les menciono, ustedes las han visto en patología general, donde les han hablado de las diferencias de las células normales y las células tumorales, ¿correcto? Pero aquí les explico para que vean la diferencia, ¿no? Ya en un caso de un tumor como este, que es bastante característico, ¿no? Miren acá las células tumorales y otra característica, las células tumorales todas son distintas. Ustedes no van a ver que las células tumorales son iguales. Comparen esta célula tumoral con esta de aquí, o con esta de aquí, o con esta de aquí. Si ustedes miran, cada célula tumoral es distinta, ¿correcto? No se parece. Miren aquí, gran vacuola de moco, o aquí también tiene grande vacuola de moco. Entonces, los adenocarcinomas son estructuras que se reúnen alrededor de una luz, ¿no? Porque siempre en el adenocarcinoma debe haber una luz glandular, ¿no? Tienen núcleos grandes, tienen nucleolos prominentes. Aquí se puede ver la presencia del nucleolo. ¿Ven? Aquí, nucleolo. ¿Ven este rojito? O este de aquí, presencia del nucleolo. Vacuolas de moco, entre otras características. Entonces, ¿el adenocarcinoma es distinto al carcinoma escamoso? Sí, totalmente distinto. ¿Correcto? En la gran mayoría de tumores que vamos a ver cánceres en tubo digestivo y van a ver carcinomas escamosos y adenocarcinomas. ¿Correcto? Siempre vamos a ver los dos tipos en cada uno de los distintos tejidos que ustedes ven. Miren aquí, reconocen la luz de estas estructuras alveolares tumorales. Miren acá, donde va mi puntero está la luz de esta estructura. Acá hay otra luz de esta estructura. Aquí también hay una luz. Aquí también. Entonces, si ustedes vean, para que sea un adenocarcinoma, siempre tiene que haber una estructura glandular que tenga luz. Tiene que haber una glándula, si no, no puede ser un adenocarcinoma. ¿Correcto? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. ¿Ok? Mayor aumento. Y miren cómo esas células tumorales se sueltan hacia la luz, miren, en forma de penachitos, ¿no? Acá, estructuras medias papilares que se sueltan. ¿Ven? Igual acá, ¿ven? Entonces, miren acá, una formación media papilar. Papilar quiere decir como deditos que se forman, ¿no? De estas células que se proyectan hacia la luz, ¿no? Y algunas de estas células se desprenden. Entonces, el adenocarcinoma es muy distinto al carcinoma escamoso. No se olviden, núcleos grandes, mucho clorofismo, presencia de nucleolo y vacuolas de moco. Último tumor, el mesotelioma. En este caso, si ustedes recuerdan, el pulmón está tapizado por las células mesoteliales. No solo el pulmón, ¿no? El pulmón, el pericardio, el peritoneo, todas estas están tapizadas por células mesoteliales. Es muy raro un tumor, un mesotelioma, un tumor originado de estas células mesoteliales. Pero si existe algún tumor, 9 de cada 10 tumores mesoteliomas aparecen en pulmón. 9 de cada 10, ¿correcto? Y generalmente están asociados a personas que han estado o que son trabajadores de la construcción. Antiguamente, en las construcciones, sobre todo en las construcciones viejas, ¿no? Se utilizaba el asbesto. El asbesto se utilizaba en el cemento, se utilizaba en las calaminas, ¿no? De las casas antiguas, en partes de las tuberías.
Y los trabajadores que estaban pues en la parte de la construcción inhalaban el asbesto. El asbesto es como una partícula, como pequeños cristalitos, como cristales tan pequeños que ingresan en la respiración y como son pequeñitos llegan a la zona más distal, a la estructura bronquioalveolar. Y de esa zona, como son como cristales, se adhieren, ¿no? Y penetran parte de la pleura, produciendo un proceso inflamatorio que a la larga puede llevar a un proceso tumoral, como es el mesotelioma, que es el tumor originado de este tipo de células tumorales, ¿no? de células mesotelioma. Muy bien, el asbesto o el consumo del asbesto asociado también al consumo de tabaco aumenta el riesgo de una persona de desarrollar mesotelioma, porque le agrega un factor adicional. ¿Cuál es? La inflamación. Entonces, cuando se forma un tumor como el mesotelioma, el tumor, o sea, las células tumorales que recubrían el pulmón, se vuelven tumorales. Y como ustedes ven, forma una masa tumoral que atrapa a todo mi pulmón. Toda esta masa blanquecina que ustedes ven, que es una masa media blanda, atrapa el pulmón. Este pulmón atrapado aquí no se expande, el paciente tiene dificultad para respirar, le comienza a doler, baja de peso y produce un dolor característico, ¿no? como una punzada a nivel del pulmón. Cuando se ve radiográficamente, se ve la masa pues, gelatinosa alrededor del pulmón. Son pacientes bastante mayores, ¿no? Y con una sobrevida bastante baja, porque el mesotelioma se va a comportar como un tumor, ¿no? Bifásico. ¿Qué quiere decir? Se va a comportar como un carcinoma de tipo epitelial, o sea, como un carcinoma, y también como un tumor sarcomatoso, como un sarcoma. Tiene esa forma de que las células se pueden transformar en esos dos tipos de formas celulares. Entonces es un tumor bastante agresivo. ¿Cómo lo van a reconocer ustedes en la lámina? Porque la lámina pues es un corte del tumor. Ustedes no van a poder reconocer todo el pulmón y reconocer hasta las estructuras alveolares. Recuerden que están a nivel de la pleura, por fuera. ¿Qué es lo que ustedes deben reconocer? Tejido muscular. La parte de su lámina es el tejido muscular. Y a partir de ahí, ustedes van a ver una capa gruesa de tejido con células tumorales que van a ir infiltrando desde la parte externa hacia el pulmón. Aquí en esta imagen ustedes no van a ver pulmón netamente, no van a ver alveolo, no van a ver esas estructuras, porque el corte no entra en su lado, ¿no? El tumor oscurece. Entonces lo que van a ver es tejido muscular y a partir de ahí las células tumorales que se meten, ¿correcto? Esas células tumorales que ustedes van a ver, ¿no? Esta es la parte de nuestro tejido muscular, ¿correcto? Ustedes lo reconocen, tejido muscular, voy a acercarme para que lo vean, fibras musculares, ¿correcto? Fibras musculares, y a partir de ahí ustedes van a ver células tumorales bastante grandes, ¿no? Que se van a meter a partir de la zona de la unión del músculo hacia el pulmón. Entonces comienzan con esta parte. Esta es la parte que ustedes van a buscar, el músculo. Las células tumorales son estas células. Estas células no adoptan una forma, son células prácticamente epiteliales, grandes, con bastante pleomorfismo, con núcleos muy grandes, ¿no? Con presencia también de nucleolos, como en este caso. No forman estructuras glandulares, simplemente son células sueltas que se van metiendo en toda la pared, ¿no? del pulmón. Son células tumorales malignas que se meten. Aquí este mesotelioma no forma ni estructura glandular ni ninguna de esas características. Simplemente son células tumorales grandes, pleomórficas, sueltas, no se unen,
sino que se meten cada una por donde pueden, ¿no? Y de esta manera infiltran. Miren, por ejemplo, la forma de esta célula tumoral, ¿no? Cómo este núcleo se amolda a las otras estructuras, ¿no? Normalmente las células son redondas, pero en este caso estas células pueden adoptar formas medias alargadas, medias triangulares, de acuerdo al espacio que tienen, porque son células tumorales, ¿no? Se meten, filtran todo el tiempo. Espero que esta es la última imagen para que ustedes vean las células tumorales del mesotelio. Células bastante grandes. Miren, este núcleo parece un Pac-Man, ¿no? Normalmente el núcleo debería ser redondo, ¿no? Acá pareciera que le falta un pedazo. Y es que las células tumorales pueden tener esas formas caprichosas de los mismos, ¿no? Mientras más desordenado los núcleos sean más grandes, más agresivo es el tumor. Esas características microscópicas que ustedes vean habla también de la agresividad del tumor. Este mesotelioma es un tumor maligno muy agresivo.